muy buenas tardes, noche o es el momento que estén mirando, amigos, amigas y amigues de la hora de Burlingame. Hoy me encuentran aquí en el lugar del entrevistador porque tenemos un programa especial donde nos tenemos el lujo, el agrado de estar acá con una amiga de las redes, filósofa, profesora, artista, influencer y no sé cuántas cosas más. Así que te presentamos, Florencia Sichel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Lucas. Es gracioso porque uno va hablando a través de Instagram, a través de las redes, pero está bueno poner cara y empezar a cruzar también palabras con la voz, como es lindo para hablar, así que gracias por la invitación. No, gracias a vos. Realmente admiro mucho el laburo que haces a través de las redes y un poco el encuentro de hoy es para charlar de eso y para hablar de un tema el cual yo me considero bastante ignorante, así que mejor darle voz a los que saben, que es un poquito acerca de la filosofía para niñes, ¿no? ¿De qué se trata? Es una pregunta que me hago siempre y que seguro que el que esté escuchando se debe hacer es, ¿se puede filosofar con niños, con niñas, con niñes? ¿Cómo es eso? Por favor, ¿qué nos puede contar? Bueno, es interesante y dentro del mundillo de la filosofía para niñes hay toda una política también acerca de si es con ellos como sujeto activo, para ellos, digo, ahí va a haber posicionamientos para un lado y para el otro, pero a grandes rasgos se trata de llevar la experiencia de la filosofía a los más chicos y las más chicas. O sea, y digo la experiencia porque se trata de hacer filosofía como un verbo, la acción de filosofar. Yo no es que entro a sala de 5 y me pongo a leer o les enseño la poética de Aristóteles, ¿no? Como podría ser en un secundario, sino que de lo que se trata es de ejercitar la filosofía. Y hay algo que podemos pensar, ¿no? Es si es necesario llamarlo eso filosofía para los chicos y las chicas o si ellos lo hacen naturalmente, ¿no? Porque por lo general los chicos hacen un montón de preguntas y después vengo yo y digo, ah, eso es filosofía. Pero en realidad las preguntas ya están ahí y lo que hacemos cuando hacemos filosofía con niños y niñas es darle un marco a ese encuentro para pensar esas preguntas. Buenísimo. Me encantó algo que dijiste ahí, que creo que es una palabra clave, que es lo de experiencia, ¿no? Porque en general la gente, ¿no? Tiene esa visión de los filósofos o de la clase de filosofía mismo que han tenido ellos, de, bueno, estar sentados, escuchar al docente, que es el portador de la voz, de la palabra del filósofo y repetir, ¿no? Y esto de la experiencia creo que también nos conecta mucho con el juego, puede ser, con la experiencia de Totalmente. jugar. Tiene que ver con ir hacia los orígenes de la filosofía de alguna manera, ¿no? La filosofía nace en Grecia y tiene que ver con el diálogo, con la pregunta, con una cosa más cotidiana incluso. Y un poco eso es lo que se busca cuando hacemos filosofía con gente que no es de filosofía. Digo, y por supuesto después en función de las edades, no es que estoy en contra de aprender filosofía o historia de filosofía, sino que el foco está puesto en ciertas habilidades o ciertas formas de entender la filosofía. Y vos recién decías algo en la mirada que se tiene del profesor de filosofía. Y acá hay todo un desafío que está en correrme del lugar del saber, ¿no? Lo que hace el profesor cuando hace filosofía con niños y niñas es como abrir un diálogo, ofrecer un espacio, pero yo no tengo la posta sobre lo que vayamos a hablar, ¿no? De lo que se trata es de acompañar ese diálogo. Claro, el acompañamiento, ¿no? Y yo te decía esto de jugar, pero porque me quedó picando de tu entrega semanal del newsletter. También, si nos querés contar un poquito de Artas, porque realmente creo que yo te conocí leyéndote por ahí, ¿no? Y justo hoy hablabas de esto del jugar, ¿no? Y lo que vos decías o admitías que no sabías jugar. Sí, me Lo, gusta mucho jugar con mi hija, lo cual es una frase que cuesta decirlo, ¿no? Como, ay, qué momento, prefiero cocinar antes que sentarme a jugar con mi hija, lo cual habla de una falencia importante y de un desafío, de por qué me cuesta jugar, ¿no? Si me cuesta porque no me gusta o porque no sé, o porque no me lo enseñaron, o porque no fui educada para jugar, ¿no? Son preguntas que me voy haciendo
incluso hoy a mí misma. Y respondiendo a lo que me preguntabas, Hartas es un newsletter que surge el año pasado, cuando estábamos en pandemia fase 1. Bueno, seguimos en pandemia, pero la Mm. fase inicial del encierro más riguroso, si se quiere. Y mi hija tenía muy pocos meses y yo tenía muchas preguntas. Como buena filósofa, yo pensaba que la maternidad me iba a pasar por al lado, ¿no? Y todo lo contrario. Fue como una explosión enorme y un mazazo en la cabeza de decir, bueno, nada, un montón de preguntas acerca de quién es ese otro o esa otra que acababa de parir y que la tenía en mi casa todos los días y que no sabía cómo relacionarme. Y como soy filósofa, podría, digo, nada, es parte de nuestra profesión, ¿no? Hacerse preguntas. Así que un poco me di cuenta que tenía muchas preguntas y que tenía ganas de conversarla con otras y con otros, y un poco por eso surge Hartas. Y siempre lo encaro de la misma forma que hago filosofía, que tiene que ver con la pregunta, con tratar de hacerlo siempre desde lo cotidiano, de bajarlo mucho y entender que toda la teoría o todo lo que dijeron los filósofos o las filósofas a lo largo de la historia me tiene que servir de alguna manera, ¿no? En términos no utilitarios, sino de al alma, no sé, como en términos de contención. Sí, te tiene que llegar, te tiene que conmover, movilizar, por ahí es una palabra que también usamos mucho, ¿no? Siempre está esta, ¿no? Una cuestión que nos pasa, o creo que debería pasarnos, porque a muchos no les pasa, que es esto del conflicto eterno entre la teoría o la academia o la torre de marfil, ¿no? Allá arriba, y la vida cotidiana, ¿no? Y entender que la filosofía nace de ahí, está todo el tiempo en comunicación y que tiene que servir, con esa palabra servir es media difícil también, pero nos tiene que ayudar o movilizar a repensar nuestras prácticas, ¿no? Y eso yo bueno, lo veo mucho en Artas, por ejemplo. Ahora cuando me estabas contando eso, se me ocurrió una pregunta, ¿no? No sé si es... Seguro que te la hicieron porque eh, no es nada raro, pero vos hablabas al principio de la filosofía para niñes, después me hablaste de la experiencia de la maternidad, ¿no? Y yo me imagino, una cosa, obviamente, es laburar en el aula con niños, con niñas, y otra cosa es la experiencia de la crianza, ¿no? ¿Qué puentes, qué conflictos encontrás ahí? Porque uno no se para igual en un aula que antes. Yo no tengo, no tengo hijo, no tengo hija, pero me imagino que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas quizás del aula, esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosas quizás del aula de filosofía pudiste llevar a la experiencia de la maternidad y que no sé si se No, entiende? ninguna, Ninguna, ninguna. ¿no? Obvio. No, me imagino que debe ser como el psicólogo o la psicóloga que después hace agua en la crianza personal, viste, como uno puede de la boca para afuera, no sé, digo, hay un montón de cosas que yo ahora pienso, que igual bueno, da para un montón, ahora voy a ordenar un poco la respuesta de lo que pienso. En primer lugar, pensaba que esto que vos traes de la idea del filósofo, filósofa de la academia, que le cuesta encontrar la conexión con la vida cotidiana, yo creo que por mi profesión yo siempre me dediqué a la docencia más que a la academia y mi primer acercamiento a la docencia fue justamente con chicos muy chicos y eso a mí me sirvió porque a ellos no les importa nada la historia de la filosofía. Entonces, por más de que yo fuera con todos mis aires de grandeza a decir, bueno, pero esto dijo la historia de la filosofía, ellos se quedaban más atados al conflicto ético, pero sin importar si lo decía Kant, Descartes. Entonces, a mí eso me sirvió mucho para estructurar siempre las cosas en función de los problemas y no tanto de los nombres. Por supuesto, cada vez que hablamos de algo, a mí se me viene la historia de la Biblioteca Universal, pero me doy cuenta que en relación a lo que está pasando ahí no es tan importante, ¿no? Eso como en primer lugar. Y por eso a mí no me importa tanto quiénes dialogan mientras haya diálogo. Y por eso me animo a cruzar un montón de cosas. O sea, hay gente importante en la historia de la filosofía canónica, como cantantes de rock, no sé, Pesetti, María Elena Walsh. O sea, para mí están todos y todas en la misma escala de alguna manera. Siempre y cuando tengan algo valioso, ¿no? Para dar. Después podemos discutir qué es el arte, qué es valioso, pero da para otra conversación. Pero volviendo a la maternidad y a la docencia, nunca me hicieron esa pregunta, me parece re interesante y re difícil.
Sí, perdón, Creo que son, te maté. creo que son cosas distintas porque se juega algo muy distinto en la relación con un hijo. Para empezar, un hijo es todo lo contrario a un hijo tuyo, o sea, no es una posesión. Y eso es una herida, o sea, es un desafío y es una herida constante, entender que es un otro. O sea, a mí se me hizo tan radical eso, entender que era mi hija, pero al mismo tiempo es una persona completamente otra y que yo no tengo nada de injerencia por sobre ella a la larga. Ahora sí tengo una responsabilidad, la tengo que alimentar, bueno, pero digo, sacando eso, ¿no? Después es mi hija con sus cosas. Con la docencia me permito algo más lúdico, justamente. Me animo más a correr ciertas cosas porque en algún sentido, esto va a sonar horrible, pero me importa menos. O sea, por supuesto, de hecho me importa mucho a mí el vínculo y casi todas mis clases se sostienen solo por el vínculo. Yo tengo un grave problema con los límites, o sea, para mí me molesta la evaluación, me cuesta, si me tengo que poner no sé, a hablarle a algún alumno, es algo que me cuesta, o sea, por mí pasémosla bien todo el tiempo en la clase. Me pasa eso, creo que es porque soy muy hiperexigente conmigo, entonces como en esos ámbitos me permito ser más flexible. Pero sí, es otra historia básicamente por el vínculo que se juega. O sea, yo pienso más a la docencia en términos de amistad y no puedo pensar a la maternidad en términos de amistad, porque es un despelote. Y al mismo tiempo que no sea una amistad, me enfrenta a millones de problemas en relación a los límites, la autoridad, en qué lugar me quiero poner, qué cosas estoy haciendo como mi madre que no me hubiera gustado y las estoy haciendo. O sea, así, millones. Mira, ahí dijiste una palabra que la verdad que es un lujo escucharte porque siento que aprendo un montón de toda esta cuestión y al mismo tiempo siempre me remite a otros lugares, ¿no? Vos hablaste de la amistad, vos hablaste de la amistad y de la relación con los estudiantes en la amistad. Yo me acuerdo una vez que estaba mirando una entrevista de Darío Zeta, ¿no? Que justamente hablaba de la amistad en la docencia. Una vez estaba mirando una entrevista con Darío Zeta, donde hablaba justamente de la amistad y el tema en que siempre estuvo como mal visto esto del docente amigo o amiga del estudiante, ¿no? Y él decía, bueno, en realidad lo que hay que replantear es como la visión de la amistad, ¿no? Pero a mí me pasa, y me pasa mucho en el aula, de esta cuestión de la dificultad del límite, ¿no? Como, bueno, hasta qué punto soy el docente o el profesor y eso que implica, hasta qué punto el vínculo pasa por el lado de la amistad, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tensión, digo, uno no lo resuelve, ¿no? Sino que está en ese ida y vuelta. Creo que hay momentos, y me lo digo a mí mismo, ¿no? Hay momentos donde prevalece la amistad y otros momentos donde tiene que prevalecer quizás la cuestión de la autoridad, no sé, más en términos tradicionales. Pero el tema de la amistad me parece súper interesante y también me lleva a pensar no te quiero marear, pero esta cuestión de la amistad con la cuestión de las comunidades a través de las redes, ¿no? Porque bueno, vos mucho del laburo y por lo que te conocí en esta época de pandemia, tiene que ver con el laburo de redes sociales, ¿no? Vos me hablaste de la filosofía con los niños, en relación con la maternidad, y cómo funciona en relación con las redes sociales, ¿no? Cuando vos pensás una publicación, un artículo o un vivo en Instagram, ¿no? ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cómo llevas ahí la filosofía al lenguaje de las redes? A mí lo que me pasa yo primero no sé nada de redes, o sea, todo lo que hago es muy intuitivo y de hecho me resisto a tener hasta una cuenta de redes, o sea, no tengo la cuenta personal, no miro ninguna estadística, o sea, no tengo idea de eso y me resisto bastante. Pero sí, hace un tiempo a mí me gusta mucho el escritor Cassiari, Hernán Cassiari, y él tiene una charla que es hermosa que se llama Matar al intermediario, en donde habla de el día en el que le dijo chau a todas las grandes editoriales y se mandó solo con Orsay en todas sus formas. Y a mí esa charla me quedó siempre muy guardada de algún lado de la cabeza, porque él hablaba de hacer comunidad, de la importancia de hacer una comunidad.
Y ese es como mi gran búsqueda. O sea, a mí no me importa tanto a través de qué, si es a través del aula o a través de las redes o a través del newsletter. Yo en todo lo que hago trato de tener una comunidad, de crear una comunidad. O sea, de poder tener gente que le importe conversar conmigo de distintos temas. Eh, no me importa tanto el canal o el formato, me importa construir eso, que es algo que lleva mucho tiempo y que excede un poco a las redes, porque hoy está Instagram, pero mañana no va a estar. Y tampoco yo puedo estar al servicio de todas las redes que salgan, porque no quiero decir vieja, porque ahora está mal decir vieja, pero en algún momento me voy a quedar corta y no voy a entender, y no no estoy dispuesta a eso tampoco. Entonces, de lo que sí tengo ganas, en toda la medida que me sea posible, es de abrir comunidad, o sea, de construir una comunidad. Y para eso es muy importante el otro y la otra. O sea, a mí no me importa hacer filosofía sola, encerrada en un cuarto. A mí me importa que me lean, me importa que eso no es igual es ir tras el algoritmo y todos los likes. O sea, no es eso. Pero sí, por supuesto, entre eso y que no me lea nadie, no, digo, hay una búsqueda, me interesa que me lean. Entonces, lo que hago en las redes es un poco eso, lo que puedo hacer, lo que me sale a hacer, lo que estoy dispuesta a hacer en pos de mi gran objetivo que tiene que ver con generar una comunidad. Y que la comunidad también se tiene que mantener, porque no es un posteo un día y chau, ¿no? Tiene que ver con tener una relación, y las relaciones dan trabajo. Así que las redes también en ese sentido. Sí, da mucho trabajo, pero fíjate que vos estás hablando de la comunidad, muchos van detrás de la comunidad, pero en este sentido, ¿no? De tener la mayor cantidad posible de seguidores, ¿no? Esta cuestión del éxito y de la visibilización extrema de las redes. No es tu objetivo, ni es la No, idea. yo vengo aprendiendo también de otra gente que sigo, no sé, he conversado mucho con Valentín Muro, que tiene un newsletter también muy interesante. Y yo creo que hoy en día la tendencia es al revés. O sea, también lo puedo decir, quizás cambio de opinión si tengo 3 millones de seguidores, pero mientras tanto lo que pienso es que no es necesario tener 3 millones. Es necesario que los que te sigan de alguna manera encuentren algo valioso. Así sean, digo, 100, ¿entendés? Y en definitiva, no necesito 10.000 personas, necesito que haya 1.000 personas. Se habla de la teoría de las 1.000 personas, que más o menos crean en vos y confíen y estén dispuestas también a pagar, ¿no? A cambio tuyo. Entonces me parece que yo me inclino más por eso, por tener una comunidad, después veré, ¿no? Igual quizás si esto sale en 5 años y me transformo en una TikToker de 10 millones de seguidores, bueno, no pasa nada, lo avisé que puedo contradecirme. Obvio, porque también las personas cambiamos, cambian las necesidades y quizás, bueno, cuando si sos TikToker de 10 millones de seguidores, igual lo vivas como una experiencia filosófica. Me parece que va por ahí, ¿no? Va por el hecho de sentir esta sensación de comunidad, de que hay un otro y una otra, que está ahí del otro lado, queriendo jugar, por decir así, al filosofar. Yo te diría, no creo que no sepas jugar, me parece que mucho de lo que haces en las redes y eso tiene que ver con el jugar. Si no, siempre está la salida del filósofo de decir, bueno, ¿qué jugar? Y entonces No, darle una vuelta más al de hecho, asunto. uno de mis problemas es que juego casi siempre con la filosofía y no con otras cosas. O sea, ese es mi mayor problema, que no es un problema en esta sociedad. O sea, me considero muy privilegiada. El problema es para mi entorno en todo caso. Pero digo, yo estoy segura que encuentro en la filosofía un juego tal cual. Bueno, y hablando del carácter lúdico, ¿no? Bueno, vos hace poco, la semana anterior, no, la otra semana, estrenaste en el Conex, ¿no? Junto a los Rockham, se llaman así, ¿verdad? Mil Sí. preguntas. Y me parece que tiene que ver con el juego también, ¿no? De qué se trata este espectáculo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, también un re desafío, hablando de jugar, me tiré a la pileta porque las docentes ponemos el cuerpo siempre, pero dentro del aula, ¿no? Que si bien es toda una exposición, estás un poco más contenido o contenida, o al menos estaba acostumbrada. Y ahora fue todo un desafío salir del aula y nada, subirme a un escenario. Por supuesto lo tomé como una continuación del aula, pero igual fue todo un desafío y me dio mucho susto, pero estoy contenta de haberlo hecho.
Y Mil Preguntas es un espectáculo que tiene que ver con llevar esto mismo, con la experiencia de la filosofía con chicos y chicas, pero también con la música de María Elena Walsh, que Los Rocan es una banda que reversiona canciones de María Elena Walsh, con el juego filosófico, o sea, el foco está puesto justamente en lo lúdico también, y en que las preguntas puede ser algo muy natural, algo que nos hagamos todo el tiempo, y darle lugar un poco a eso. Así que fue todo, nada, terminé bailando arriba del escenario, ya pasé los límites ya, mira, de la filosofía académica a bailar directamente arriba. Una pregunta, ¿te lo imaginabas hace, no sé, 2 años atrás? No, 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 así no, no. Sí tenía muchas ganas hace muchos años de, de hacer este tipo de cosas. Ganas sí. No me lo imaginaba así, no me lo imaginaba que lo iba a terminar haciendo, pero sí cada vez más tengo ganas de conectar la filosofía con el hacer. O sea, yo cada vez me doy cuenta que hay un potencial filosófico enorme en el hacer y en el cuerpo, y en el poner el cuerpo. Y que poner el cuerpo es un montón y es algo muy difícil también. Entonces, en ese sentido, como valorarlo también, ¿no? Como valorarme a mí misma también el poder hacerlo, el haberme animado y no sacarle mérito filosófico por eso. A veces esto es muy de nicho y muy de la filosofía, de los que somos de filosofía. Creo que a nadie le importa si lo que hice verdaderamente es filosofía o no. Pero viste que los que estamos en filosofía nos obsesiona la mirada o la validez de no sé, del mundillo. Y ahora es como, bueno, ya está, que sea lo que sea, yo la voy a pasar bien. Sí, totalmente. Y no tuve la suerte de ir a ver todavía, pero solo con los videos yo creo que se disfrutaba bastante. Arriba del escenario se veía una fiesta. Y te pregunto, ¿y los niños, las niñas que estaban ahí, cómo lo recibieron? Porque había mucha gente. Bien, mucha, sí, 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 sí. No, re bien también. La verdad que es esto que te digo. Yo no creo que todos los chicos y todas las chicas por naturaleza sean filósofos o filósofas. Me parece que eso es algo que también hay que desmentir. Ahora sí pienso que a cualquier chico o cualquier chica que le des un lugar para escuchar música, pasarla, o sea, jugar, estar con la familia, digo, tiene que ver con ir a los propios espectáculos de nuestra propia infancia, es hermoso. Entonces, en ese sentido, no estamos haciendo otra cosa que habilitar la palabra. Y cuando vos a los chicos le preguntás, bueno, ¿y cuáles son tus miedos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te pasa? Surgen cosas hermosas. Y lo más hermoso es que se escuchen entre ellos. Eso para mí es increíble. Y que los papás y las mamás también lo escuchen. Y eso sí es un potencial de la obra en relación al aula. En el aula lo escucho yo, me maravillo yo, pero no están los papás y las mamás. En cambio, en la obra, tener al nene o a la nena diciendo una pregunta increíble y que lo escuche una mamá, que lo escuche otro papá, que lo escuche un abuelo, digo, para mí eso es hermoso. Que de nuevo, puede ser en mi espectáculo o en cualquier taller de filosofía abierto a mapadres, me parece que está bueno. También está buena la privacidad, ¿no? Pero digo, un poco y un poco. Totalmente, sí. A veces pasa que por ahí el padre, madre ni se imagina o no sabe lo que piensa, ¿no? Su hijo, su hija. Y se sorprende, esto decís vos. O no te creen si estás hablando con... Yo trabajo con Bueno, adolescentes, ¿no? Con niños no, nunca tuve la chance. Pero a veces te cruzas incluso a las familias y se sorprenden, ¿no? Se sorprenden de lo que piensan sus hijos, sus propios hijos. Se supone que los tienen ahí, pero no saben lo que piensan, lo que reflexionan, las preguntas que se hacen, las miradas que se hacen, ¿no? Y eso de habilitar la palabra me parece que es como lo elevaría a categoría de principio, ¿no? Pedagógico, ético, ¿no? Habilitar la palabra, yo eso me parece fundamental. Porque además se nota la necesidad de comunicar en el aula y fuera del aula, ¿no? Y muchas veces el aula no alcanza para esa comunicación. Muchas cosas que quedan ahí o no se dicen por la propia estructura de la escuela y que quizás esto de buscar alternativas o a través de él, el arte, el teatro o las redes, bueno, que también se incluye acá, me parece que tiene que ver con darle nuevos lugares a la palabra que antes quizás quedaron prohibidos o velados, ¿no? O no explícitamente prohibidos, pero eh,
a veces la confianza, ¿no? La reciprocidad del contexto hace que chicos, chicas digan cosas que en otros lugares no. Entonces me parece que esto es Total. la palabra es Y fundamental. corrernos también perdón, de esos discursos como adultocéntricos que te voy a enseñar qué es lo que tenés que decir o te voy a mostrar cómo hacer filosofía, ¿no? Todo eso es lo que no queremos. Digo, en definitiva, la idea es que de verdad sean los protagonistas. Exactamente, creo que y doy lugar donde se aprenda más filosofía, ¿no? Que haciendo filosofía y en contacto con el otro, que es el que realmente nos alimenta, ¿verdad? Bueno, eh, estamos llegando al fin de la entrevista. La verdad que fue un placer, hablaríamos 2 horas más, me encantó, tenía muchas ganas de tener esta oportunidad y de tener registro de esta oportunidad también. Se aprende mucho, muchísimo, escuchando a los colegas y escuchando las palabras del otro, ¿no? Y de las experiencias. Así que digo, a modo de cierre, te lo voy a pasar a vos. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos buscarte? ¿Cómo suscribirnos a Artas? Que les digo a la gente, suscríbanse porque es excelente, es una experiencia de lectura. Todas las semanas se saca un tema o muchos temas y realmente escribís muy bien y expresás mucho, así que recomendadísimo también. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, muchas gracias, Lucas, por la invitación nuevamente. Me encantó también hablar con vos. Me pueden buscar en Instagram como Flor Sichel y ahí hay una paginita. Mira, yo vendiéndome, eso es lo peor. Hay una paginita que entras al link para suscribirte al newsletter y ahí está todo. Vayan a mi Instagram. Eso es todo lo que voy a decir para venderme. Bueno, listo, ya saben. Están mirando este programa, paran el programa, abren el Instagram, sigan a Flor Sichel. Y bueno, nada más que agradecerte, te mando un beso enorme desde acá. Muchas gracias por darnos un ratito de tu espacio, que me imagino que debe ser difícil tener esos ratitos de espacio. Siempre te veo a full, laburando a full. Así que bueno, Soy así, soy así. Me hago la filósofa que piensa sobre el tiempo, pero después me someto yo misma a la esclavitud. Pero es lo que hay, no pasa nada. es así, Muchas la gracias por la productividad. discusión. Eso, y un abrazo enorme. Bueno.